Bueno, el día de hoy, bienvenido doctor Leopoldo Martínez, Gracias. a su hija Paula Martínez, los dos abogados, una firma pues de bastante recorrido y trayectoria en la ciudad de Montería. Lleva más de 4.000 procesos, el doctor Leopoldo lleva ya ejerciendo más de 30 años en derecho privado, derecho civil. ¿Qué más hace usted, doc? Todo lo que llega a la oficina. Todo. Aquí tenemos los abogados, que todo para atender cualquier clase de proceso que venga, nos lo atendemos aquí en la oficina. Excelente. Bueno, el día de hoy queremos tener una conversación pues con el doctor Leopoldo y con la doctora Paula sobre un tema de interés general y es el crédito hipotecario. En la oficina del doctor Leopoldo pues llevan bastantes procesos ejecutivos hipotecarios y ¿quién más idóneo que él para explicarnos sobre este tema? Y arranquemos por la pregunta más básica, doctor Leopoldo, ¿qué es una hipoteca? ¿Qué es eso? La hipoteca es una garantía real que se constituye sobre un bien inmueble para garantizar obligaciones. La persona tiene un bien inmueble, se acerca a un banco, a un tercero cualquiera, y manifiesta pues que tiene la intención de un préstamo y que como tal pone en garantía su bien inmueble. Ok. ¿Y cuál es el error de pronto más común que se nota en las personas al momento de solicitar un crédito hipotecario? ¿Qué se omite? ¿Que no se revisa? Fíjate, veo muchos casos que las personas cuando la demandan, no dicen, bueno, ¿por qué me demandaron si yo lo que estoy debiendo son 3 cuotas o estoy debiendo 5 cuotas? ¿Por qué me demandaron? ¿Por qué no me llamaron? No, lo que pasa es que no leen las cláusulas que establece el contrato de mutuo o en su efecto la carta de instrucciones o el mismo pagaré, que establece unas cláusulas aceleratorias o de exigibilidad anticipada de la obligación. ¿Qué pasa? Cuando esas cláusulas se hacen efectivas, no hay marcha atrás. Y esa cláusula establece que en caso de incumplimiento de una o más cuotas, dará lugar a que la persona, el hipotecante, pues inicie las acciones judiciales pertinentes para el efecto de recuperar la obligación, el dinero. No solamente sobre las cuotas de mora, hay otros aspectos más, por ejemplo, una persecución de un tercero. Entonces, esas personas, cuando firman con el ánimo de rápidamente le peguen su dinero, no leen esa letra menuda y cuando se encuentra ya es dentro de un proceso ejecutivo y ya no hay marcha atrás. Entonces, hablemoslo, aterricémoslo en un ejemplo. Una persona va a un banco X, y dice yo quiero adquirir una vivienda, pero no tengo cómo comprarla, o sea, no tengo el efectivo. Entonces, présteme para la vivienda. Bueno, es que los créditos de vivienda es la misma vivienda la que sirve de garantía. Ajá. Ahí es diferente, porque ya es un crédito para vivienda. Entonces, el mismo bien inmueble al cual la persona quiere adquirir es la que le va a servir de garantía para el pagar esa obligación. Ok, y en, Ah, y en el crédito hipotecario ya yo tengo la vivienda. Cuando hace un crédito hipotecario, ya sea por consumo o cualquier otro crédito, y están garantizando esa obligación con una hipoteca. Y yo tengo un bien inmueble para garantizar esa deuda. Ok, es diferente, entonces hay que hacer una primera distinción entre Claro, el crédito de vivienda y el crédito es hipotecario. correcto. O sea, hay dos escenarios en los que básicamente se da para que se genere una hipoteca sobre un bien inmueble. Es lo que... Ok, cuando yo ya soy dueño de la vivienda y la coloco como garantía para que me den un recurso que necesito, Es correcto. y cuando yo accedo al banco para que me financie la compra de mi vivienda. Es correcto. Pero en ambos Absolutamente. casos, pues usted se va a obligar a unas cuotas en el tiempo y Así es. eventualmente si usted va en la cuota 5 y se atrasa y esas 100 cuotas, va a aplicar una cláusula aceleratoria. Exactamente. Y hacer exigible toda la obligación. ¿Por qué se hace exigible toda la obligación? Bueno, fíjense, hay varios escenarios. Hay veces que se establece para esos créditos una fecha límite, por ejemplo, para el año 2035. Ujú. La persona incumple en el pago de su cuota y el banco demanda. Sí. El banco puede hacer exigible toda la deuda o en su defecto hacer exigible solamente las cuotas
que se encuentran en mora. En el Ok. caso de que se encuentre, que haga el cierre de la cuota de mora porque el vencimiento está a 2035, ¿cierto? La persona se pone al día, paga todo y puede continuar su crédito. Ahí no habría problema. El problema está cuando se hace exigible la obligación, cuando existe una carta de instrucciones en la cual la persona manifiesta que en caso de incumplimiento, el banco o la persona, el hipotecante, puede dar extinguido el plazo y la fecha de vencimiento es aquella en la cual la llene. O sea, se venció, yo lo lleno el pagaré hoy y le pongo el fecha de vencimiento del día de hoy. Ok. ¿Cierto? Ahí se cobra toda la obligación en su totalidad. ¿Por qué? Porque ya tiene una fecha de vencimiento estipulada. Entonces no hay lugar a que, como muchas personas, no es que yo quiero que pagar la cuota y continuar con el crédito. No se puede. Habría que hacer una innovación o una reestructuración y con una firma nueva de otro pagaré. Ok. Entonces, hasta acá de pronto, ¿qué tendría que tener en cuenta una persona que va a solicitar un crédito hipotecario? ¿En qué debería fijarse en la documentación que va a firmar? ¿A qué debería hacerle ahí zoom o solicitar asesoría? Eh, Leer y entender lo que dicen las condiciones o las cláusulas del contrato de mutuo o carta de instrucciones o el pagaré. Ok, listo. Para eso, pues obviamente, estamos los abogados, Total. para asesorar en ese tipo de cosas. Bueno, Doc, ¿qué derecho le otorga al banco una hipoteca? De perseguir el bien en manos de quien la tenga. Eso es importante. ¿Qué Sí. quiere decir en manos de quien la tenga? Es un derecho real que se persigue en manos de quien la quiera. Porque es que el hecho de que muchas personas se equivocan, creen que por el hecho que está hipotecado, el bien sale del comercio. No, el Código de Comercio Es establece. un mito, ¿no? La Sí, gente piensa, no, es que, y se encuentra uno en la Y nos ha asesoría tocado mucha gente, pelearlo ¿no? mucho, nos ha tocado pelearlo bastante. Casualmente aquí siempre nos pasa con la hipoteca y con las prendas que nos ha tocado pelear esa posición bastante. Hasta el momento nos han dado la razón. sí, claro. No, y es que la gente dice, uno se encuentra con personas en asesoría y les dice, y tiene crédito hipotecario. Dice, no, el bien ya se pagó hace 5 años. Y uno les pregunta, ¿y por qué no ha levantado la hipoteca? No, Cédula para que no me embarguen. Y eso es un mito. También. es un mito. Es un mito, Eh, eh, porque la hipoteca no saca el bien del comercio ni impide que lo embarguen. es correcto. No es una medida de protección. Lo que pasa es que como si se encuentra inscrita la hipoteca, el quirografario no puede embargar el bien porque ya existe un registro de una hipoteca. Pero ¿qué hacer? Él se va a pegar el remanente de esa hipoteca. Y si la hipoteca está cancelada, obviamente va a entrar inmediatamente. Exactamente. Ok, eso es muy importante. El hecho de que se tenga una hipoteca, pues no quiere decir que no le van a embargar la propiedad. Cualquier otro acreedor diferente al hipotecario. Doc, el hecho de que una persona adquiera un crédito hipotecario con un banco hace que el banco inmediatamente se vuelva el dueño del bien. No, no, no. Como dije, el dueño sigue siendo el hipoteca, El deudor. el deudor. ¿Y hasta qué momento no sería dueño el deudor? En caso de llevar allá un proceso judicial en el cual ya hay un remate y pues obviamente por el martillo se adjudique el bien inmueble a otra persona. Ya ahí sí, ya pierda ya la propiedad por el remate. Pero no, el bien siempre permanece al nombre de la persona y obviamente el banco no se va a quedar por el solo hecho de la hipoteca con el bien inmueble. Tiene que ser un procedimiento. Bueno, hablemos en sentido práctico de qué sucede si una persona adquiere un crédito hipotecario y se atrasa. ¿Qué sucede en ese proceso jurídico? ¿Cuál es el proceso Sí, jurídico? ¿Cuáles son las etapas? ¿Cómo fíjate, es funciona? importante cuando me dice que si el banco se queda con el bien, el banco él nunca se queda con el bien inmueble. El banco siempre, antes de ello, siempre trata de buscar soluciones a que la persona pues logre estabilizarse y cancelar su obligación. Le da muchas alternativas. Para que la gente tiene miedo a veces de acercarse al banco y lo que busca de pronto a veces hasta ayuda, asesoría jurídica y hay ciertos abogados que se confunden y se van por otro lado. Pues, yo aconsejo, por ejemplo, siempre que se acerquen primero al banco
Hablen con, miren las alternativas que el banco le está entregando. Siempre hay alternativas. Siempre hay ciertas condonaciones, siempre hay ciertas reestructuraciones, siempre le dan un manejo al banco para que las personas logren salir de ese problema. ¿Qué pasa cuando se presenta la demanda? Bueno, obviamente nunca se le pierde el derecho de defensa en contradicción al demandado. El demandado siempre tiene el derecho de defenderse. Además, existe un control de legalidad por parte del juez dentro del proceso. O sea, nunca es arbitrario el procedimiento, sino que la persona pues tiene todas las herramientas jurídicas para en caso de que él diga, no, yo no debo este crédito, me están cobrando más de lo que es, estos intereses son excesivos, o cualquier otra índole que él crea que tiene la razón, pues ahí está el juez quien va a dirimir el proceso y va a dar, si tiene la razón, pues obviamente se le da. Pero para estos casos, los procesos, los bancos son muy cuidadosos al respecto. Ellos están dirigidos por la superintendencia bancaria y son muy, en ese aspecto, muy respetuosos de los deudores, De los límites de los que límites. tiene la ley. Y Exactamente. eventualmente, después de la demanda, ¿cuál es el proceso idóneo? ¿Cómo se Sí, denomina el proceso? ahí se le notifica a la persona, ahí en ese momento se le da traslado de la demanda y la persona pues se defiende, presentando excepciones. El otro trámite después de eso, pues si no presenta excepciones, pues obviamente el juez va a citar un acto de seguir adelante a la ejecución. Y si presenta excepciones, pues nos iríamos a una audiencia en la cual se va a dirimir si esas excepciones que se presentan, si la persona tiene o no tiene la razón. Y en ese mismo escenario, el juez va a dictar una sentencia. Viene la ¿Qué liquidación del ordena la crédito. sentencia del juez? La puede dictar ahí mismo, en la misma audiencia. Cuando se da traslado de las excepciones, ¿cierto? Se contestan las excepciones y el juez fija fecha para audiencia. Ok. Para dirimir, para ver las pruebas que la persona presente. O sea, va a mirar el proceso para ver si le asiste o no le asiste razón con respecto a esas excepciones. Ahí mismo el juez, a lo último, dicta, en la misma audiencia, puede dictar la sentencia. Cuando dicta la sentencia, pues viene el otro procedimiento, que es la liquidación del crédito. Seguramente ya, como medida cautelar, ya se ha practicado la diligencia de secuestro del bien inmueble. Ok. Porque esa sí se puede iniciar desde un principio. Cuando se admite la demanda, se dicta mandamiento de pago y el juez puede enviar inmediatamente los oficios a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para registrar el bien inmueble hipotecado. Una vez registrado el bien inmueble hipotecado, se procede al secuestro del bien inmueble. ¿Y qué es el secuestro? ¿Cómo Es funciona una audiencia de...? es la tenencia que tiene el juzgado sobre el bien inmueble. Se hace a través de un auxiliar de la justicia, un secuestro. ¿Y cómo se hace esa audiencia de secuestro, doc? No, no es una audiencia. Se practica y el juez lo que hace es enviar un despacho comisorio cuando él no puede ir directamente a la diligencia, envía un despacho comisorio a una inspección, en este caso a la alcaldía de acuerdo a las normas, y la alcaldía pues lo subcomisiona a una inspección, en este caso, y practica la diligencia de secuestro. Pero no es una audiencia como tal. ¿Y la diligencia de secuestro tienen que desplazarse al bien? Sí, se desplaza el bien, se toman los linderos, se toma la ubicación del predio, de que realmente es el predio, de qué está compuesto, si es una finca, en cuánto está dividida la finca, cuántos potreros, cuántas represas tiene, la casa, mampostería, si es de material o no. ¿Y si no los dejan entrar? Se puede solicitar autorización al juez para que mediante la fuerza pública pueda uno proceder a hacer la diligencia. Cuando se hace esa diligencia de secuestro, ¿se llevan algo? Así como No. como la concepción que se tiene de las películas, pues se lo digo porque las personas que son pues realmente los consumidores financieros, los que ven este contenido, pues no saben. Entonces, a veces les dicen, les llega la orden de embargo y ellos ya con la se sola asustan, orden de dicen, me embargo quitaron el bien. me quitaron Sí, el bien. Muchas personas me han llamado, me dicen, no, ustedes me quitaron el bien, ya me lo... No, esto es un procedimiento. Eso simplemente es una de las etapas del proceso. Pero en esa audiencia de secuestro no se llevan lo que está dentro de la casa. No, No. porque se ha practicado únicamente sobre un bien inmueble, solamente hacer un Ok. inventario de lo que está. Y el inspector, el secuestre,
toma la posesión o la tenencia del bien Y inmueble. puede sacar en ese momento a las personas de la No, casa. no la saca. No la saca. Lo que pasa es que hay varias, hay una serie de, a ver, en el evento de que por lo menos el bien inmueble esté, digamos, en arriendo, Sí, ¿cierto? Se puede solicitar de que los arriendos pasen al juzgado. ok. ¿Ya? Pero ya ese es un procedimiento. Pero que no saca tampoco a los inquilinos no, que no, estén no, ahí no, en la audiencia de no, 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 secuestro. no. Luego el que No es está... desalojo. Exactamente, esa es la palabra. No, no es un desalojo. Ok. Solamente se va a hacer un reconocimiento del bien inmueble, el estado en que se encuentra, para así, en el momento de remate, presentarlo. El bien se encuentra con estas características. Y el rematante sepa qué es lo que va a rematar. Y luego de que ya está practicada la liquidación y el secuestro, ¿qué sigue? ¿El avalúo? Sí, después del secuestro el avalúo. ¿Y el avalúo quién lo presenta? Bueno, por lo general la norma establece de que sería el avalúo catastral aumentado un 50%. Inicialmente se dice, pero también establece cuando ese avalúo es irrisorio, o sea, por general siempre que sabes que los avalúos siempre están por debajo del valor comercial. Hablando del catastro multipropósito, Imagínate tú. entonces que están haciendo la reliquidación de los avalúos catastrales de muchos De predios pronto, rurales. de pronto ya no es necesario ni siquiera mandar un perito avaluador porque ya con esos avalúos tan altos, pues ya Exacto. llega realmente Ya al el valor avalúo no es comercial. para incrementar, sino Ya. para bajar el costo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Inicialmente tú presentas el avalúo catastral, el certificado dice el bien está evaluado por la suma de tanto, Sí. 100 millones de pesos. Entonces, esos 100 millones más el 50% te da el avalúo comercial, Del Código General del de acuerdo al Proceso. código del proceso. Pero, sin embargo, aparece que ese bien, a pesar de eso, dice, está costando 300 millones, pero este bien inmueble vale 2.000 millones de pesos. Entonces, tú presentas un avalúo, junto con ese avalúo, presentas un avalúo comercial. Y ese avalúo debe cumplir una serie de requisitos. Sí, tiene que ser por un experticio sobre una persona que tenga conocimiento, que tenga, sea un perito avalador, pues. Sí, porque muchas personas cogen y hacen un escrito donde dicen, no, yo siento que el bien vale tanto. No, tiene que ser un perito avalador que esté dentro de la lonja. De la lonja, exactamente. Ok. Y después ya de que está el secuestro, el avalúo sí viene la fecha de remate, ¿no? Se fija fecha para evidencia de remate. Y en el remate, ¿qué suele pasar cuando el acreedor, específicamente hablo de cuando el acreedor es el banco? ¿Qué suele pasar cuando el acreedor es el banco? El banco se adjudica el bien, hay posturas de remate, Bueno, la gente sí suele comprar los predios. O sea, es factible que el banco pueda obviamente adquirir el bien inmueble por cuenta de su crédito. Sí, sí se puede, no hay norma que lo impida. Pero por ejemplo los bancos no hacen eso. Los bancos se van siempre a que se remate. Entonces se empieza siempre, anteriormente, mucho antes, me acuerdo yo que se remataba primero el 70%, no había remata 50% y ya no. Ahora es el 70% sobre el avalúo comercial que ya fue previamente aprobado por el juez y se va repitiendo. Siempre sobre el 70%. 70%. ¿Ya no baja el porcentaje? No, queda 70%. Y cuando lleva un año, ese avalúo, dice la norma que se puede presentar nuevamente un nuevo avalúo comercial. O sea, se puede. Y a veces, por ejemplo, siempre queda igual, el mismo avalúo. Pero esto justamente para evitar perjuicio al demandado, de que su bien inmueble realmente se esté rematando por el valor correcto. Claro. ¿Qué sucede si eventualmente el crédito que se solicita inicialmente es de 100 millones de pesos? Digamos que el bien cuesta 120 y el crédito que se solicita es de 100 millones de pesos. Casi nunca lo hacen. ¿Cómo sería la regla o qué analiza el banco para dar un crédito hipotecario? Bueno, cada banco tiene sus políticas. Sí. Pero yo desconozco en ese aspecto, que lo mío es netamente jurídico. Sí. Pero por lo general nunca el banco presta sobre el valor total del bien inmueble, justamente porque cuando se llega a remate, más los gastos, más los intereses, no va a alcanzar el bien inmueble. Si yo bien vale 120 y presto 100,
Cuando se vaya a rematar, me lo van a arrematar me lo van a arrematar por 70, 80 millones de pesos y ¿Y el saldo? ¿dónde está el saldo? ¿Qué pasa con el saldo? Porque si hay procesos donde queda saldo. Sí queda en saldo insoluto. Bueno, fíjate, la norma dice de que se podrá continuar el proceso como un ejecutivo, según un ejecutivo singular, se podrá solicitar medidas cautelares. O sea, respondería por otros bienes que tenga el La demandado. persona. Sí. En ese caso, pues, se sigue a continuación del proceso ejecutivo hipotecario, a continuación se solicitan medidas Sí, pero es cautelares. otro mito. La gente cree que solo con el proceso Ya, ahí quedó a la ejecutivo saldada todo. hipotecario salda la obligación. Dice como no, ya me remataron el bien, yo ya no debo nada. Pero muchas veces quedan esos saldos insolutos que son una deuda adicional que puede perseguir bienes adicionales de la Así es, persona. de la persona. Y es un punto muy importante, Doc. ¿En qué evento? ¿No? Y sobre todo que ahí queda. Uno va y ahí queda hasta que... Hasta que se pague. Queda con su deuda ahí reportada básicamente con el banco hasta el que se banco. pague. Bueno, ¿en qué evento, en un proceso, o más bien pongamos una situación práctica, una persona no adquiere solo un crédito hipotecario, sino tiene una cartera con un banco? Entonces tiene un crédito de libre inversión, tiene un Ok. crédito hipotecario y de pronto también tiene una tarjeta de crédito, tiene 3 créditos con el banco. 3 productos. 3 productos. Entonces tiene toda una cartera con el banco. Y de pronto la persona solo se atrasa con el crédito de libre inversión. Hablemos de la figura de la hipoteca abierta, que es otra cosa que la gente no analiza. Sí. ¿Qué es la hipoteca abierta? Y en el escenario que yo le planteo, donde la persona no solamente tiene un producto, sino tiene 3 productos con el banco, no está incumpliendo el crédito hipotecario propiamente, o sea, le está pagando sus cuotas de su vivienda, pero se atrasó en el de libre inversión. ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, eso tiene que estar pactado. Eso me dice, la hipoteca cerrada sobre un determinado bien. O sea, solamente yo tengo este crédito, préstame 300 millones de pesos, que constituye una hipoteca cerrada sobre este bien inmueble, solamente para cubrir esa obligación. Y obviamente sus accesorios, intereses y todas esas cosas. Cuando es abierta, se encuentra pactada ahí mismo en el contrato y dice, bueno, la hipoteca puede cubrir otra clase de obligaciones, CDT, letras de cambio, innovaciones, en fin. Entonces ahí se va para otros créditos, se extiende esa hipoteca para garantizar el cumplimiento de las otras obligaciones. Entonces cuando una de esas obligaciones se incumple, se hace exigible la demás, porque así está pactado, así lo pactaron. Por eso es importante leer siempre. ¿Dónde se encuentra eso? ¿En la escritura o en el Mismo, pagaré? se encuentra por lo general siempre en el pagaré. En el Ok. pagaré es donde se encuentra que es el título, valor que presta mérito para demandar. Sí, La hipoteca también, pero la hipoteca es como es accesoria. Dice que es para garantizar obligaciones que presentes, constituyan futuras, pagaré, letra de cambio, ajá, y las que se CDT. lleguen a Aunque también en la constituir. escritura queda establecido qué tipo de hipoteca es y que es algo que en realidad la gente al principio cuando va a solicitar el crédito o el préstamo con una persona pues no lee o no entiende que hay distintos tipos de hipoteca y que eso también conlleva un riesgo a exigir obligaciones, una obligación que sea la por la que surgió o otras obligaciones que adquiera con esa persona o el banco. Entonces ese es otro riesgo realmente que inicialmente y por el cual una persona también debería buscar una asesoría jurídica para garantizar pues de que entiende completamente qué tipo de contratos es el que está, o sea, qué tipo de hipoteca es la que está contratando, digamos, por así decirlo. Sí, si es una hipoteca abierta y la persona realmente tiene no solamente un producto, sino tiene varios productos con la misma entidad con la que suscribió la hipoteca, pues el incumplimiento de uno de esos productos acarrearía que se puedan cobrar con el bien. Sí, porque es que dentro de esa cláusula, fíjate, establece, por ejemplo, para que da lugar a la exigibilidad anticipada de la obligación, pues que el bien inmueble se encuentre en peligro, por decirlo, o sea, en persecución de un tercero. Entonces, al yo hacer exigible una de las obligaciones, obviamente tengo que jalar las demás. Bueno, y ese es el siguiente escenario.
yo tengo un crédito hipotecario, tengo toda la cartera, tengo mi crédito de libre inversión, mi tarjeta de crédito y mi crédito hipotecario con el banco X, estoy al día con él, pero ahora adquirí unas obligaciones con el banco y las incumplí y el banco Y inicia un proceso de embargo sobre la casa, un proceso ejecutivo sobre la casa. ¿Procedería ese proceso ejecutivo y cómo reaccionaría el banco que tiene la hipoteca? Claro, porque es que la misma norma lo establece. Cuando el juez se da cuenta de que el bien inmueble se encuentra hipotecado, llama al acreedor hipotecario a que haga valer su crédito, que puede ser en el mismo proceso ese o un proceso separado. Por eso siempre se opta por el proceso separado porque como es un hipotecario, cuando está acumulado lo manda uno por un hipotecario. Cuando se registra la hipoteca, el embargo hipotecario, el embargo al bien inmueble, sale el quirografario por prelación del crédito. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, por ejemplo, siempre el quirografario lo que hace es pegarse en el remanente del hipotecario. Del hipotecario, pero el primer derecho lo tendría el hipotecario. La prelación la tiene el Y hipotecario. así la persona esté al día en toda su cartera, el hecho de haber incumplido y que el bien esté en Hay peligro. un riesgo del bien de la hipoteca y por tal motivo el banco inmediatamente hace exigible la obligación. Ok, sí, también es importante saberlo. Y hablemos de una figura, bueno, dos figuras en realidad bastante interesantes que son el patrimonio de familia y la afectación a vivienda familiar. Frente a la hipoteca, las personas creen que porque cuando adquirieron el bien y le colocaron esa afectación a vivienda familiar, que en realidad también el banco muchas veces la exige, ¿no? Tiene el deber de exigirla cuando las personas cumplen las condiciones. Y van a la notaría, les hacen una serie de preguntas y si cumplen las condiciones, Sí, pues... cuando inicia, sí, cuando compran. Cuando compran el bien compran, inmueble. les hacen sus preguntas en la notaría y efectivamente si tienen pareja Si no tienen más o bienes hijos, inmuebles, lo afectan a vivienda familiar. y le ponen la afectación. El hecho de que un bien con hipoteca, ojo, con hipoteca, tenga afectación a vivienda familiar, ¿impediría que el acreedor hipotecario se cobre? No, lo que pasa es que cuando el bien inmueble está afectado a vivienda familiar, ¿cierto? Cuando la persona lo compra, el notario le pregunta, ¿tiene otros bienes? No, lo afectan a vivienda familiar. Cuando tú haces un préstamo, una hipoteca, ahí está la opción de que firma la hipoteca con consentimiento del cónyuge o compañero, ¿cierto? Por el cual está afectada el bien inmueble. Pero por general lo optan es cancelan la afectación a vivienda familiar, se constituye la hipoteca y nuevamente se afecta. Así de esa manera, primero está la hipoteca, después la afectación o el patrimonio de familia. Y de esa manera el banco en que se No, el banco no beneficia. tiene problema con ello. No tiene problema con ello porque primero fue la hipoteca. O sea, si primero fue la hipoteca que la afectación del patrimonio, el Bueno, banco pero podría cobrar, perfectamente, embargar, sin secuestrar y rematar el inmueble, así Perfectamente, tenga así hipoteca, tenga la afectación así bien. tenga afectación a vivienda Eso más que familiar. todo es para persecución de terceros quirografarios. Entonces, cuando la persona con un título de valor presenta una demanda y va a embargar el bien inmueble, no se puede embargar porque tiene esa afectación. Ok. Pero los bancos no, ¿cómo hacen? No, voy a hacer una hipoteca con una afectación porque después, No ¿cómo puedo hace para cobrar. cobrar? Sí, No puedo cobrar. no puede O sea, cobrar. si es anterior, Claro. el banco No, no y puede que nunca cobrar. lo hace, siempre hay que Sí, cancelarlo. no lo he visto, no lo he visto. Bueno, Doc, ¿existe el proceso ejecutivo hipotecario mixto? Con acción mixta, fíjate. La norma anterior lo clasificaba en proceso ejecutivo, siempre hipotecario y singulares, pero había la acción mixta, que era una real y una obligación personal, ¿cierto? Sí. Pues yo hasta ahora considero que todavía existe. Yo los he visto, por Sí, eso le pregunto. sí lo hay, porque es que tú persigues con la acción personal y existe la acción real. Eso se llama con acción mixta. Pero el nuevo Código General del Proceso Mixto establece y dice solamente, ejecutivo para la efectividad de la garantía real.
Lo caracteriza solamente como garantista. Pero sí, para mi concepto pues ha sido admitido, sí, los procesos con acción mixta. Se sigue tanto el pagaré como tal, la acción personal y la acción real. Y existe la posibilidad que una persona tenga varias obligaciones con el banco, tenga su crédito hipotecario y además de que tenga esa vivienda bajo la cual puso la garantía del banco, no sé, tenga otra vivienda, tenga otro vehículo, y cuando el banco va a demandar, no solamente solicita el embargo del bien que tiene afectado Sino con los hipoteca, otros. sino de los otros Sí, bienes. ahí se podría. ¿Por qué se podría? Porque el trámite del ejecutivo de la acción mixta se sigue como un ejecutivo singular. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace el juez? El juez lo que hace es dicta el mandamiento de pago y solicita medidas cautelares, incluyendo el bien, el que tiene garantía real y los demás bienes. Pero debe tener más de una obligación con el banco, o se podría No, solicitar porque, si solo se tiene la deuda de la hipoteca. Incluso puede presentar acción mixta, la hipoteca y embárguense los dineros que tengan en los bancos, o contratos o cualquier otra medida. Pero no es usual verlo. No, yo soy del concepto de que, y hay muchos jueces que lo admiten y no hemos tenido problemas al respecto, proceso con acción mixta. Procesos con acción mixta solo con la suscripción de la hipoteca. O sea, acción mixta, presento la hipoteca Y el dentro de la pagaré. demanda, obviamente tiene que pagaré para que pueda asistir la obligación, es el pagaré, Ajá. y demando tanto demando a la persona, tanto al bien que tiene la garantía real como a otros bienes que él pueda tener. Ok. Bueno, Doc, ¿y qué pasa cuando una persona va al banco, pone como respaldo su vivienda para un crédito, el banco le desembolsa el crédito y ya dijimos que la hipoteca no saca el bien del comercio No lo saca. y esa persona vende el bien? Sí. Que la persona vende el bien y el otro le compra con hipoteca pensando que no va a pasar nada. No, sí tiene que pensar, porque justamente, y ese es el error a veces que comienzan también las personas. Él cree que por el hecho de que compre el bien inmueble con hipoteca, la persona que le vendió es el que tiene que cancelar, ¿no? Es que ahí hay una subrogación. Ahí quien tiene que cancelar es, como un bien real, la demanda se persigue en manos de quien la tenga. Y la demanda deberá instaurarse contra el actual propietario inscrito. Y si vendió el bien inmueble, el actual propietario es el que se va a demandar. Pero el actual propietario sí solo responde con el bien. Solamente con el bien inmueble. A él sí no le pueden ir a pedir otros bienes, No, ¿cierto? ahí no Pero le sí podrían pedirle bienes. Si lo presenta, bueno, fíjate, ahí está la respuesta. Se puede presentar con acción mixta, justamente para eso, de que si el bien inmueble hipotecado no alcanza a cubrir la obligación, que yo digo, uy, este bien, esta casa vale 100 millones de pesos, pero el tipo ya debe con todas las obligaciones de 700 millones de pesos. Sí. Entonces, este tercero que está garantizando el pago de este señor, únicamente voy a mandarlo a él como hipotecante, ¿cierto? Y lo voy a mandar a él con acción personal. Porque él fue el que firmó el Igual que pagaré. el pagaré. Ok. Lo demando los dos. O sea, no importa quién tenga el bien, igual si tiene hipoteca, el banco te va a perseguir. Es O el importante hipotecado. cuando se va a hacer ese negocio hay se una revise. hay una situación compleja. Dice, bueno, el 468 establece que en caso de que no alcance a cubrir el remate, se podrán perseguir otros bienes del deudor. En este caso, si tú presentas la demanda solamente contra el actual propietario inscrito, sería el que compró el bien inmueble, yo no puedo continuar el remanente contra él, Sino contra el que... pero no lo tengo demandado. Y si no O lo sea, tengo si no demandado, lo vincula, solo puede cobrar con el bien tendría y si que no presentar alcanza... otra demanda con los títulos valores, ¿ya? Decir que para que sigan prestando mérito ejecutivo y prestar la demanda Ya. contra aquel. Viste, por ahí, por eso es bueno la acción mixta. Porque ya en la acción mixta sí podría continuar el ejecutivo contrariamente con la acción personal. Ya. ¿Ya? Porque es que yo no puedo demandar, continuar porque la persona solamente responde con su bien. Y el otro no se ha defendido, no hay mandamiento de pago para él, contra él, no está el derecho de defensa y contradicción que tiene que ejercer, que le da la ley, le otorga la ley a esa persona. Entonces no podría seguir adelante la ejecución contra él sin haber defensa. Bueno, interesantísimo el tema.
Doc, ¿algo más que nos quiera compartir sobre esta figura tan importante como la hipoteca? Bueno, ¿qué te puedo decir? Siempre es una garantía pues que se exige toda persona hoy en día como están las cosas, pues los bancos y las personas naturales cuando entregan dinero pues tienen que buscar un respaldo. Pero esas personas que hipotecan también tienen que mirar bien las cláusulas, y mirar el contrato de mutuo, mirar el pagaré, para ver a qué se está enfrentando realmente, para así el día de mañana no esté pendiente de pagar bien sus créditos porque está atento a un riesgo a que su casa pueda entrar a que eh, venga a pagar la obligación. O sea, tendría que estar muy pendiente de eso. No, excelente. Sí. Doctora, muchísimas gracias por recibirnos en su oficina en la ciudad de Montería, por estar pues atentos a la invitación, y seguramente estaremos compartiendo más espacios de educación financiera, porque a estos que nos dedicamos en estos espacios netamente pues a educar a las personas y a que seamos muy responsables al momento de adquirir créditos. Por ahí hay está muy personas Y más cuando son con personas naturales. ¿sabes? Fíjate, hay una cuestión muy importante. Los bancos están vigilados por la superintendencia. Los bancos siempre van por la línea legal. No hay, pero cuando tú haces un crédito con una persona natural, está los intereses, tú sabes muy bien que empiezan a cobrar interés sobre intereses. Sí, además espacio como a cláusulas abusivas. O a Es más espacio a cláusulas O abusivas. sea, de pronto eventualmente ante un proceso hay más posibilidades de defensa con un crédito adquirido con El un banco, particular. los bancos, la persona que negocia con el banco tienen, como lo acaba de decir, tienen más facilidad de lograr a que se le solucione su problema. Pero con los terceros, Total. el tercero es un poco más. Yo he visto muchos procesos en los cuales hay mucha Porque al tercero se le interesa quedarse con el que bien. hace con el bien inmueble. El negocio del banco no es quedarse No. con el bien. Tiene el tercero, sí, el tercero no te va a condonar de interés. El tercero a veces, si de pronto si es con carta de instrucciones, de pronto te puede llenar el pagaré por más valor y te cobra intereses sobre intereses. Bueno, puede pasar, obviamente, tiene los derechos de defensa y todo lo demás, pero se empieza como a un pleito jurídico en el cual existe un título de valor que es claro, expreso, actualmente exigible y es autónomo. Los títulos de valores tienen mucha fuerza en un proceso. Entonces, le queda como muy difícil probar lo contrario. Yo he visto muchos escenarios, Son casos que llegan mucho acá. sí, muchos escenarios en que las personas se ven afectadas por un tercero y pierden su bien inmueble y todavía le quedan debiendo plata. Ese es uno de los puntos que las personas pues no tienen en cuenta al momento de adquirir ese tipo de créditos. El mejor es crédito, banco. Banco está vigilancia de la superintendencia, siempre va por la norma, por legal. Lo único que lea sus cláusulas, listo. Y sepa qué es lo que está Sepa que lo que firmando. está firmando y Bueno, sométese a eso. excelente, Doc. Bueno, Muchísimas gracias. Ay, a ti. Bueno, y con eso terminamos este episodio sobre los créditos hipotecarios. Ya saben que si quieren más información sobre otros tipos de créditos, sobre temas de inteligencia financiera, pues suscríbanse al canal.